Bienvenidos una vez más a este su espacio Interactuando. Hoy continuamos en esta interesante serie de Regreso a la Cruz. En este segundo episodio, pues, nos acompañan dos grandes teólogos, evangelistas, maestros, están casi en el apostolado. Eran dos solamente. Sí, pero tú estás ahí porque tú lo único que te falta es ser apóstol porque tú tienes todos los ministerios. Tú has pasado por todos los ministerios, Antonio. Ya hablamos sobre el apostolado en un programa anterior. Entonces hoy tenemos aquí a mi hermano Wellington. Vamos a dejar que él se presente primero, Antonio, porque tú ya eres de la casa. ¿Cómo no? Adelante, maestro Wellington. Dios le bendiga a todos. Me siento bien de estar aquí en esta tarde, en este programa tan importante que vamos a hablar de un tema trascendental que tiene que ver mucho con el desarrollo de la iglesia y sobre todo es un tema muy actual. Así es. Antonio. Como no, como siempre, agradecido a toda nuestra amable audiencia que toda la semana pues se da cita para escuchar este interesante programa. Bueno, esta serie ha sido para mí muy confrontadora y creo que será de bendición para todos aquellos que lo escuchen o lo puedan ver. Eso es así. Bueno, señor, hoy tenemos el tema peligros de un cristianismo sin cruz. Peligros de un cristianismo sin cruz. Primero, sería un adefesio hablar de cristianismo sin mencionar la cruz. Sí. Yo pienso que nosotros mencionar cruz, estamos hablando de muchas cosas. Muchas cosas que usualmente es mejor a veces ignorar en algunos espacios porque no vende Wellington. No son tan populares. Los mensajes no son tan atractivos. No venden tanto. No llaman tanto la atención. Entonces, se ha diluido un poco ese mensaje del cristianismo, de la cruz, y se ha sustituido por cosas, como decíamos en el programa anterior, que llame un poco más la atención, que no hiera tanto a la gente, que no confronte con el pecado, y entonces se ha ido diluyendo ese mensaje de la cruz. Entonces, ¿a dónde nos ha llevado, señores, a hablar de cristianismo? Porque hoy cualquiera es cristiano. Pero cuando tú ves los frutos, cuando tú ves los hechos de la gente, tú dices, espérate, aquí falta algo. Entonces, ¿cuáles son los peligros de nosotros vivir un cristianismo, voy a poner ahora entre comillas, sin ese elemento de la cruz en el medio, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué significa realmente la cruz dentro del cristianismo para ustedes? Bueno, la cruz no siempre fue un símbolo religioso. La cruz era un símbolo de maldición, un instrumento de ejecución que usaban civilizaciones antiguas como la fenicia, en el antiguo Egipto también, la griega, la romana. Entonces, esa palabra que fue evolucionando con el tiempo, ya tuvo un sentido religioso de Cristo hacia acá. La cruz era un símbolo de maldición, donde los criminales eran colgados, eran puestos ahí. Era un símbolo de vergüenza. La cruz era, el morir en una cruz era el castigo más ignominioso en ese tiempo, más vergonzoso, más humillante. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cruz en el sentido, vamos a decir, religioso, después de Cristo, Cristo transforma hace que la palabra tenga una evolución. Y para el cristianismo, cuando se habla de cruz, como Cristo murió en la cruz, y en la cruz fue que se hizo ese sacrificio sustitutivo que nos dio vida, que trajo a nosotros una transformación increíble, porque a través de Cristo tenemos la salvación. De ahí en adelante, la cruz es el símbolo que identifica al cristiano con los sacrificios que hay que tomarse para servir a Cristo. Entonces, anteriormente, cuando una persona venía a Cristo, en los primeros 300 años del cristianismo, cuando una persona decidía hacerse cristiano, sabía en lo que se estaba metiendo. Porque están matando a los cristianos. Tú quieres ser cristiano, pues tú sabes lo que te espera. ¿Entiendes? Entonces, el venir a Cristo y tomar la cruz era sacrificio, era un compromiso total. Para los cristianos del primer siglo, ser cristiano era estar dispuesto a dar su vida. Ser cristiano significaba morir por esa causa del tal Jesús que murió hace 30, 40 años. Era algo más o menos parecido. Wow.
Como no, bueno, cuando hablamos de la cruz, no nos referimos exactamente digamos, al objeto, la parte tangible, sino a su simbología, como ahorita decía Wellington. Tomando en cuenta que la cruz simboliza, en pocas palabras, lo que es el sacrificio de Jesús, siendo semejante a Dios, el mismo Dios, hacerse humano, venir a morir por los pecadores, para que todo aquel que ponga su fe en él sea salvo. Pues esa es la cruz. La cruz significa el amor de Dios por la humanidad, manifestada a través de Cristo. La cruz significa el perdón de los pecados de todo aquel que acude a Jesús. O sea que la cruz es el centro de lo que es el cristianismo. Como ahorita tú decías, es imposible hablar de cristianismo o hablar del evangelio sin la cruz. Sí. Pasó de ser de un instrumento de ignominia, de vergüenza, Claro. a un instrumento de victoria. La cruz identifica al cristiano. Un cristiano que no se identifica con la cruz, llámese los sacrificios, el amor, llámese con Cristo, no es cristiano. Espérate, Wellington, espérate. Espérate, Baja muy Wellington, fuerte Wellington. ahí, sí. Sí, yo creo que está fuerte eso. O sea, una gente que no entienda, Wellington, mira que esa pregunta la hicimos en el programa pasado. Una persona que no entienda lo que significa la cruz no es cristiano. Lamentablemente no es cristiano, porque el cristianismo está vinculado a sacrificio. Sacrificio en el sentido de que, sacrificio de que al yo ser cristiano, como dice el texto bíblico, si alguno quiere venir en pos de mí, Exacto. porque primero hay que entender primero cuál es el trasfondo histórico de esto. Anteriormente, la Biblia, el Nuevo Testamento está permeado por la cultura griega. Y siempre había ese asunto de el politicón griego, de los grupos. Y estaban los herodianos por aquí, estaban los esenios por allí, los fariseos, los saduceos. Bueno, si ustedes quieren pertenecer a mi grupo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tiene que crucificar su yo y dejarme a mí que ocupe el trono de su vida, y tiene que tomar su cruz. Tomar su cruz, lo que significaba en el primer siglo, porque esa era una metáfora que todo el mundo conocía, a las personas que crucificaban, lo obligaban a cargar el patíbulo, la parte, no la cruz sino la parte principal, el taburete grande de madera, y tenía que cargarlo afuera de la ciudad, ya tú sabes, más o menos 100 libras. Lo obligaban a cargar el madero. Y cuando la persona pasaba por la calle, decía: ¡ay, hombre! Mira a fulanito ahí cargando su cruz. Eso significaba que era la muerte que le esperaba. Ahí pasó fulanito, está cargando el madero, está cargando el patíbulo. Es muerte que le espera. Tomar la cruz significa muerte al yo, muerte a los deseos, muerte a mi propia vida, y decirle: Señor, ven y controla mi vida. Por eso es que el cristianismo sin cruz es un cristianismo vacío, superfluo y sin vida. Dios. El cristianismo sin cruz es un cristianismo sin vida. Aparentan tener vida, pueden tener mucha luz, pero no tienen la vida de Cristo realmente. Mira, a mí algo me llama la atención. Fíjate, Antonio, que tú mencionas, cuando tú hablas en la locución, me gusta que tú lo enfocas desde el sentido espiritual que tiene la cruz, ¿no? O lo que mueve a Dios a venir, ¿verdad?, a humanizarse aquí y morir ahí, ser escupido, cargar su cruz y morir, ¿verdad?, en la cruz por todos nosotros. Pero el sentido literal que tenía la cruz en la antigüedad, fíjate a dónde te lleva, precisamente a la muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el creyente de antes o de esa época, recordemos también que como los cristianos eran llevados a los circos romanos, agarraban a la familia, Antonín. Yo creo que lo más sagrado que todos los hombres tienen, su familia. En el momento que vea que su familia está amenazada de muerte, Antonín, es capaz de hacer lo que sea por salvar a su familia. Muy fuerte ese. Pero ocurre que la gente, mientras más lo mataban, la gente más se multiplicaba. ¿Cómo uno explica eso, Wellington? Mire, y no hay registros, ni Josefo habla de cuánto creció, pero sí se dice que el cristianismo llegó a arropar casi todo el Imperio Romano y toda Europa, a pesar de que no se sabe tampoco cuánto fue que mataron, porque el ser cristiano era una sentencia de muerte. Correcto. Entonces, fíjate cómo la gente, sabiendo eso, o sea, hay algo espiritual ahí, Wow, obviamente, poderoso, porque poderoso. cómo la gente, Antonín, sabiendo que lo van a matar, decide creer en algo que tal vez no vio.
No estaba ahí, eso fue hace 10, 15, 20 o 30 años que pasó. Y yo estoy dispuesto a morir, Antonín, por eso. Entonces yo te decía en el programa pasado que nadie está dispuesto a morir por una mentira. Si yo sé que te estoy engañando, que le estoy vendiendo humo a la gente, a la hora que a mí me hablen de que me van a cortar la cabeza y me van a matar a mi familia, ¿tú estás dispuesto a morir por eso que tú estás diciendo? Y yo digo, no, todo era una broma. Los mártires no son mentirosos. ¿Me entiendes? Pero entonces la gente, contrario a todo, porque repito, el mensaje que se está vendiendo, Antonio, no te están vendiendo un mensaje agradable, te están hablando de muerte. De muerte tuya, tu familia, y de sacrificio. Y aún así la gente acudía. O sea, hay un milagro ahí, señores, que no se puede explicar. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos al 2026 y hoy tú no le puedes pisar el dedo de un pie a un hermano, Antonín, que ya se va de la iglesia, se descarría. Lo más fácil es negar a Dios. Señores, y renunciamos a la cruz con una facilidad que asombra. Entonces yo creo que hay un problema y ahí llegamos entonces a la pregunta, realmente, ¿qué peso, qué importancia, qué significa o qué es lo que ocurre cuando el cristiano elimina ese mensaje de la cruz de su mensaje, ¿no? Si dejamos de hablar de la cruz y dejamos de hablar del sacrificio, porque es fácil hablar de las bendiciones. ¿Cuántos quieren bendición? Amén. Todos nos notamos en la fila. ¿Cuántos quieren prosperidad? Amén. ¿Cuántos quieren salud? ¿Cuántos quieren esto? Todos queremos lo bueno y queremos los beneficios. Pero si tú le vendes a la gente el mensaje de la cruz, como tú tienes que sacrificarte, te van a maldecir, van a hablar mal de ti, te van a botar de trabajo, te va a odiar a la gente por tú ser cristiano. No, eso como que no vende mucho. Vamos a bajarle a ese mensaje, vamos a decir a la gente que saque el gigante que hay en él, que su boca tiene poder, que lo declare, que lo recibe, que todo lo que... Señores, entonces yo pienso que hay un serio problema con este mensaje del cristianismo de hoy que no se corresponde con el mensaje de la cruz. Mira, hay una película muy vieja, no sé si ustedes han escuchado, El que cambia los tiempos. Sí, muy buena. Y esta película fue grabada hace muchos años. Sin embargo, trata básicamente de una publicación de un libro donde se le recomienda a uno de los autores que no incluya a Cristo, el nombre de Jesús, o sea, que flexibilice un poquito más para que sea más vendible, más potable. Y bueno, había como una máquina del tiempo en la cual él pudo trasladarse a la sociedad moderna, quizá la que vivimos hoy. ¿Qué pasaría o qué iba a pasar si sacaban a Cristo, ¿verdad? De su mensaje, ¿verdad? Y obviamente él vio, pareciera como una profecía lo que se vive hoy en día. O sea que la ausencia de la cruz realmente ha surtido efecto negativo. Obviamente tenemos, como tú bien decías ahorita, personas más frágil, más identificado con la cultura del momento, más empoderado, personas lleno de muchos conceptos contemporáneos, pero no de Cristo, no de lo que ocurrió en la cruz. Y ante la ausencia de una predicación cristocéntrica basada en la cruz o el sacrificio de Jesús en la cruz, pues han entrado otra corriente que han cobrado fuerza. Por eso vemos como esa trivialización de temas, como tan fácil de caer en comportamientos y en creencias y en cultura que difieren totalmente de lo que es el pensamiento cristiano. Pero yo creo que todo es la consecuencia, obviamente, de un cristianismo sin cruz. Wow. Eso es así, Antonín, eso es así. Entonces uno de los aspectos que explora esa película es cuando habla de la moralidad. Tú no puedes hablar de moralidad sin Jesús. Tú pudieras estar haciendo de que moralmente correcto, pero para ti, pero para mí, lo que tú crees es un disparate. Entonces, al final, ¿quién tiene la razón? Si tú tienes la tuya, tú tienes la tuya y yo tengo mi verdad. Y no buscamos, ¿verdad?, un centro objetivo. Entonces, yo creo que en este punto, si sacamos a Cristo de la ecuación y sacamos el mensaje de la cruz, todo esto se vuelve ¿qué? Se vuelve un club social, claro. Se vuelve ¿qué? Se vuelve un centro donde nosotros nos recreamos, donde nosotros compartimos, pero no pudiera ser llamada iglesia. Mira, yo creo que el cristianismo vacío, el cristianismo sin Cristo y superficial ha sido el talón de Aquiles que ha permitido la ralentización del cristianismo en Latinoamérica en los últimos 20 años. Wow. Nosotros no podemos decir que estamos en un avivamiento, propiamente dicho la palabra. La iglesia
hemos tenido un avance, pero en muleta. Porque hemos avanzado, pero no al ritmo que debiéramos avanzar. Si tú te pones a pensar, algo que yo hablo mucho, el avance que la iglesia tuvo en la década de los 90 no es el mismo avance que ha tenido del 2000, 2010 hasta ahora. La mayoría de las iglesias que hay hoy en República Dominicana, y lo mismo en Latinoamérica, lo puedo decir en Puerto Rico también, fueron iglesias que se levantaron en otro tiempo. Porque el pastor mencionó algo importante, los cambios culturales, los cambios de la sociedad. ¿Qué es un cambio cultural? Cuando una moda, tecnología puede traspasar nuestra cultura y puede hacer que nosotros evolucionemos de cualquier tipo. ¿Entiendes? Eso es dicho de la forma bonita. De la forma cruda, como decimos los pentecostales, la secularización y el mundo se han metido a la iglesia y eso ha permitido la normalización de ciertas cosas, la relajación de ciertos valores, queriendo nosotros hacer potable el mensaje, como decía el pastor, queriendo nosotros conectar, cosa que no ha sido así en la historia. Pregúntale a los hugonotes en Francia si querían conectar con la Iglesia Católica antes de la matanza. Pregúntale a los cristianos del primer, segundo, tercer siglo. ¿Entiendes? El evangelio siempre va en contra de la corriente. El evangelio que predica la cruz de Cristo. Ahora, el evangelio superficial, ese evangelio de cristianos sin raíces, a veces dentro del cristianismo yo digo en forma de chanza que se practica el paracaidismo. Sí. Pero vamos a descifrarnos ese código. Yo no he escuchado eso. El paracaidismo es esa improvisación, esos cristianos sin raíces. El cristiano sin raíz tiene una particularidad. Se emociona, pero no aprende. Queda bien ante el público. La apariencia, la apariencia, la apariencia, la apariencia. Lo que los demás pueden ver. Lo que yo quiero transmitir. La corbata, el saco, el ministerio. Las palabras proféticas. Pero en realidad, esas personas, ese cristianismo vacío en esas personas, no soportan la primera crisis. Como lo dijo Cristo en Mateo 13, la parábola del sembrador. Desde que viene la primera tormenta, entonces nosotros, wow, fulanito, ¿y qué le pasó? Porque no tenía raíces. Eso es así, eso es así. Estamos de acuerdo entonces que un cristianismo sin cruz no puede producir transformación. No. No puede. Entonces, si no puede producir transformación, yo creo que eso explica todo lo que ustedes acabaron de decir ahora. ¿Por qué? Porque hoy día lo que yo siento que hay es que los cristianos de hoy, voy a poner entre comillas, se han adaptado tanto al medio secular y al mundo, que ahora hay que hacer las cosas para que la gente, Wellington, no se nos ofenda. No podemos hablar del pecado aquí, señores, porque es que la gente, ustedes saben que hay que entenderlo. Cada quien tiene su lucha, aquí nadie es perfecto. O sea, suena bonito, ¿verdad? Suena lógico, pero ¿y para cuándo el mensaje de la cruz? ¿Para cuándo le vamos a decir a la gente, mi hermano, el pecador tiene que arrepentirse, Dios no está de acuerdo con el pecado? Y el hombre necesita buscar de Cristo, porque si se muere sin Cristo se va para el infierno. Aunque ¿En qué punto decimos eso? Estamos de acuerdo con eso, claro. Una persona viene a Cristo y claro, se trata de caminar con Él y ayudarlo en sus luchas. Pero en algún momento nos vamos a encontrar y tenemos que decirle, mira, esto es pecado. Porque no estamos diciendo, no, que ustedes son muy radicales y que la gente llega, tiene que acompañarlo. Lo acompañamos en sus luchas. Pero en algún momento tenemos que decir lo que es pecado y lo que no es pecado. El evangelio es un compromiso donde tú tienes que bajarte del trono, tienes que negarte a sí mismo. Tienes que bajarte del trono, renunciar a tu propia voluntad para que Cristo empiece a reinar. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, comprométete conmigo. Comprométete con el evangelio. El evangelio hoy en día, como tú decías en la introducción, es una moda más. Sí. Una moda más. Y lamentablemente ese cristianismo vacío, sin cruz, produce cristianos carnales. Hay gente que se ha aprendido el evangelio. Aprenden a dirigir un culto, aprenden a dirigir un devocional, aprenden a predicar, aprenden a manipular. ¿Los códigos? Sí. Gente que está de los códigos ya... Eso se aprende. Hasta la lengua se aprende, varón. Varón, mira, es un tema... Se escribe en la nota y la aprende, y te la aprende, y después la dice, Soquima. Ay, padre Dios mío. Sopita Maggi. Y te la aprende y la tira en un momento determinado. Lamentablemente. Bueno, está fuerte. Esto está fuerte. Pero mira, Wellington, yo creo que algo que también decíamos, antes de pasar a la siguiente pregunta,
es con respecto a lo que tú mencionas. Yo creo que si todos entendiéramos que al momento de aceptar a Cristo, hemos prácticamente asumido el compromiso de que vamos a morir. No es a otra cosa que vamos. Es rumbo al patíbulo a morir que vamos. O sea, esto no es para agradarnos a nosotros. A partir de que usted acepta su cruz y toma esa cruz, no quiere decir necesariamente que usted va a tener ahora la mejor jipeta, la mejor casa, Claro. que va a estar los mejores medios, que ahora le van a pagar un mejor sueldo, que ahora no lo van a criticar y no lo van a calumniar. No, es todo lo contrario. ¿Qué pasa entonces en estos casos? Porque fíjate, cuando a alguien se le predica el evangelio y antes de conocer el evangelio, se le hacen algunas ofertas. Si tú vienes aquí, se acaban los problemas, No. Dios te va a prosperar. Hay gente que antes de convertirse, de conocer realmente lo que es el evangelio, pues se le dan un sinnúmero de regalos espirituales y promesas Vacías. vacías. Entonces, hay gente que se convierte por lo que me prometieron, por lo que me dijeron. Ujú, ujú. No fue porque fui confrontado por la palabra de Dios y entiendo que soy pecador y entiendo que mi vida corre peligro sin Dios y entiendo que tengo que venir a Cristo en arrepentimiento y fe para poder ser salvo. No, tú vas a ser un profeta de las naciones. Tú vas a viajar, tú vas a ser alguien influyente y alguien que tiene deseo de poder viajar, pues viene con esa oferta. Imagínate que alguien está en el Evangelio con una oferta que le hicieron, no porque conoció el Evangelio de Cristo, Ujú. no porque conoció la cruz. No. Y eso obviamente se va a repercutir más adelante. Eso vende más, pero eso volvemos a caer. Esos son de los peligros que hay cuando tú sacas la cruz del mensaje. O sea, yo creo que si nosotros entendiéramos que la cruz es el principio y el final de todo, nosotros no viniéramos, Antonín, y no le vendiéramos a la gente las falsas expectativas. Porque yo creo que Dios te puede bendecir. Yo creo que Dios te puede dar una jipeta y te puede dar una buena casa. ¿Por qué no? Pero yo no puedo vender que eso tiene que pasarle a todos ustedes porque todos son hijos de Dios. No. Y como son lavados y redimidos, entonces tenemos que tener los mejores vehículos, las mejores casas, los mejores negocios. No. Primero, eso no lo dice la Biblia. Correcto. Y lo que dice el pastor, nosotros vendemos, te vendemos eso y la gente lo que hace, bueno, yo te lo compro, tú me vas a dar esto, voy a tener esto. Y eso lamentablemente es un mal que tenemos en la iglesia, en las iglesias pentecostales, en nuestras iglesias, que se convierte en una persona y lo primero que nosotros hacemos, quizás lo hacemos por ignorancia, hermano, ese profeta, Ujú, ujú. ese apóstol, Título. no sabiendo que el ministerio donde Dios quiere usar a esa persona es en otra área. Porque el que viene a Cristo normalmente está en la carne, varón. Tiene procesos que hay que... Entonces, cuando tú le dices a gente, wow, pero yo voy a ser un profeta, y yo voy a estar igual que, wow, pero yo... Y va con esa ilusión. Sin embargo, Dios lo quiere usar en otro ministerio, pero nosotros le vendimos y le pusimos la cabeza de este tamaño. Ujú. ¿Entiendes? Y ese no es el cristianismo. Pero yo me pregunto, una pregunta. Porque nosotros decimos, bueno, te acompañamos en tu proceso, estamos contigo y te vamos a hablar del pecado. Una persona, estamos huyendo, siglo primero, ahí vienen los romanos, están persiguiendo a los cristianos, nos metimos en la catacumba, una cueva, lo que sea. ¿Quieres aceptar a Cristo? Tú conoces a Jesús y la persona acepta a Jesús ahí mismo huyendo y se pone a correr con nosotros también, se une a nosotros, acepta a Cristo. A esa persona no se le acompañó en su proceso. No hay tiempo, no hay mucho tiempo. Entonces, en el siglo primero, los primeros siglos del cristianismo, en tiempos de persecución, no había tiempo de tantas nimiedades como nosotros tenemos hoy. Se era claro y específico. Ujú. Este es el evangelio. Va, viene o te queda. Simple. Exacto. A veces nosotros queremos maquillar mucho las cosas con el objetivo de conectar y es todo lo contrario. Cuando la gente se le dice lo que hay, la gente decide qué es lo que va a hacer. Es así, yo lo veo así, ¿no? Mire, José Valdés, yo trabajaba en una ocasión para una compañía telefónica fuera del país, o sea, de aquí para fuera del país. Y esta compañía, al igual que otras telefónicas, fueron demandadas en varias ocasiones por ofertas engañosas. Cuando tú le dices, mira, tú compras tanto paquetico y te va a durar tantos días, cuando eso no se daba, en un país donde la ley se cumple, te demandaban fácilmente. O sea, que tienes que tener mucho cuidado con lo que tú le decías al cliente. Cuando nosotros le decimos a alguien, ven a Cristo, que Él va a resolver tu problema, o si viene a Cristo, tu matrimonio se va a restaurar, si viene a Cristo, Dios va a sanar a tu hijo, a veces es una oferta engañosa. Sabemos que Dios lo puede hacer, y de hecho, en su misericordia lo ha hecho muchas veces.
pero el hecho de yo venir a Cristo no me garantiza que las cosas van a salir como yo esperaba. Pablo dijo en una ocasión, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de la cual yo soy el primero. Y en esto resume lo que es el Evangelio. Cristo vino a salvar a personas pecadoras y es importante que la persona entienda que son pecadores y que necesitan a Dios. Que a partir de ahí Dios en su misericordia me dé o me quite o me ponga perfecto. Pero el Evangelio que Jesús enseñó, como ahorita decía Wellington, cuando él dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz con todas sus implicaciones y sígame, es algo retador realmente, que va más allá de cosas tan elementales como a veces queremos, cosas materiales o cosas del momento. La salvación, el perdón de nuestros pecados no tiene precio en esta tierra. Mira, a mí me gustaría preguntar en ese sentido entonces, el tipo de iglesias que tenemos que se pueden formar, que pueden hacer, que pueden crecer cuando no hablamos de que tienen un cristianismo centrado en la cruz de Cristo. ¿Cómo serían ese tipo de iglesia? Juéguensela hoy, por favor. El tipo de iglesia que se forma cuando sacamos el mensaje de la cruz. Bueno, se forma una iglesia emocional. Como la de hoy. Bueno, no sé si como la de hoy. Se forma una iglesia muy emocional. La iglesia emocional es una iglesia que necesita siempre estar en un pico de una actividad fuerte y otra actividad tiene que seguirle y la otra y mantener a la gente como en high todo el tiempo para que no se bajen las emociones. La gente está como frío, necesitamos meter ahora. Entonces el peligro de las emociones, que las emociones cambian. Las emociones cambian y cuando la gente está en baja, así, entonces al no conocer el cristianismo verdadero, conocer a Cristo, lo que implica conocer a Cristo, no hay transformación. Donde no hay transformación, no hay raíces. Donde no se predica la cruz de Cristo, el evangelio, la palabra, no hay raíces. Esto es difícil decirlo en este tiempo, porque nosotros vemos personas que cantan, predican, hacen, y no hemos envuelto en el evangelio de los dones espirituales, que son muy buenos los dones espirituales, ¿o no? Sí, claro, sí. son buenos los dones espirituales, pero más buenos son los frutos del Espíritu. Eso es así. Amor, gozo, paz, paciencia, cómo tú te manejas, cómo tú te comportas. ¿Realmente conociste a Cristo? ¿O estás viviendo en esta burbuja? Porque el evangelio tiene, los cultos de las iglesias tienen como una, la gente se acostumbra como la cherchita de los cultos. Y, ay, el culto allí, el culto aquí. Y a veces vemos personas que tardan años y no han nacido de nuevo. Ay, Dios mío, güey. Lamentablemente. Ay, Dios mío, señor. Bueno, ahorita detrás de cámara tú decías cuidado, de una Antonín. cultura. Cuidado, Antonín, cuidado. O sea que cuando el artista está en expectativa, cuando decimos que va a pasar algo, a veces estamos en una actividad, mira, hoy hay un culto, prepárense que algo va a pasar aquí. Y ese va a pasar algo, va a acontecer. Vivimos una constante expectativa y en ese emocionalismo mantener a la persona en alta para que puedan pues sentirse bien. Y yo he visto con mucha tristeza las personalidades que hemos creado dentro de la iglesia. Vamos a invitar a un predicador o a un cantante y la gente viene en todito y la actividad gira en torno a ese personaje. Yo escuché en tiempos anteriores personas decir, mira, en mi iglesia se congrega fulano de tal, un destacado cantante dominicano, y en mi iglesia, y eso era lo más grande. Y yo me pregunté, ¿cuándo Cristo dejó de ser la gloria de la iglesia? Wow. ¿Cuándo Cristo dejó de ser el atractivo de la iglesia? Que yo me siento bien porque en mi iglesia se congregan tales personas. Y he visto personas decir con mucho orgullo, en mi iglesia hay tantos profesionales, tenemos médicos, tenemos empresarios, y la gloria de ellos es tener personas así. Sin embargo, el cristianismo bíblico, el evangelio de Jesús, la gloria sigue siendo Cristo. Que Cristo esté en nuestra congregación, cuando Cristo está ahí, cuando el evangelio de la cruz es predicado, es expuesto, no importa quién cante, quién predique, vamos a congregar, a glorificar a Dios, a rendirle culto a Dios, y esta es nuestra gloria. Pero cuando predicamos o nace un cristianismo
que es muy contradictorio eso, sin cruz, obviamente van a surgir movimientos que tenemos que buscar personalidades, eventos, luces, cámaras, acción, para que la gente sientan un sentido. Y a veces decimos, el culto está como apagado, el culto como que no sé, como que está raro, porque necesitamos eso que nos motive. Sin embargo, cuando Cristo es el centro de nuestra predicación, de nuestro servicio, de la iglesia, no importa el lugar, no importa la característica, siempre la adoración va a estar dirigida a Él. Amén. En un cristianismo sin cruz, todos caben. En un cristianismo sin cruz, no se ofende a nadie. Todo el mundo está contento. Todo el mundo está bien. Todo el mundo está bien en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, el dueño del oro y de la plata. Entonces, Antonín, cuando tú tienes una iglesia, Antonín, que nadie está ofendido con el mensaje que se está predicando desde el púlpito, tenemos un fallo. ¿De qué estamos hablando entonces? Pero el mensaje de la cruz es ofensivo. Aunque usted no quiera, usted va a ofender. Usted no está predicando para ofender, pero decir a la gente, usted es pecador, usted que tiene 2 mujeres, usted es adúltero, usted es mentiroso, a Dios no le agrada eso. Cambie eso. Claro. El que está así en esa condición, Antonio, ¿qué va a decir? Eso es conmigo, que por eso que a mí no me gusta venir a esta iglesia, porque aquí viven tirándole puya a uno. Salen ofendidos porque le están diciendo la verdad, pero el mensaje no fue directamente para él, pero es el mensaje de Cristo. Pero cuando nosotros alivianamos el mensaje y le sacamos a Cristo de ahí, Antonín, entonces tenemos un mensaje positivo de vamos a motivar a la gente. Tenemos coaching espirituales. Oh, sí. Sí, ya, o sea, ya nosotros llegamos al punto de estamos igual que el mundo, lo único que decimos Cristo, pero lo decimos, pero solamente de nombre. Mira, el pastor dijo algo interesante. A veces hay movimientos y líneas de pensamiento que se dan ahora en nuestro tiempo, que ya fueron cosas que en la historia se dieron y nosotros volvemos y las repetimos. Con respecto a lo que usted hablaba del humanismo, el hombre como centro. Así es. Yo soy fulano de tal y fulano de tal va para tal actividad y hacen un afiche y ponen el rostro de esa persona en grande. Y abajo dicen iglesia chiquitica. Así mismo. Y el pastor por allá tirado y la persona, porque eso es lo que vende. Entonces esa superficialidad, lamentablemente, de nosotros estar atraídos por personalidades, difiere mucho de lo que fue el Evangelio de Cristo. El humanismo fue el centro de, podemos decir, de renacimiento antes de la Reforma. Uh-huh. Antes de la Reforma protestante, el siglo XVI, primero estaba todo este avance de los grandes escritores, la pintura, la ciencia, y después viene... En ese momento es que viene y pasa con lo de Martín Lutero, la Reforma Protestante, y se rompe con todo ese esquema. Entonces, hoy en día nosotros estamos viviendo algo parecido. Un evangelio que necesita de personalidades, personas que necesitan ver a esas personalidades, porque hay hermanos que no van a un culto si tú no le dices que va a predicar fulano de Así tal. es. Si no va a predicar fulano, yo no voy. Entonces, porque tú necesitas estar siempre conectado con la emoción y conectado, no con Cristo, conectado con la emoción y con ese mensaje superficial. Wow, tremendo. Bueno, pregunta. ¿Ustedes consideran entonces que se puede predicar un cristianismo sin hablar de la cruz? Sí. Cristianismo sin hablar de la cruz. Se puede predicar, lo único que no surte efecto. El cristianismo sin cruz no hay transformación, no hay vida. No hay cambio. El cristianismo sin cruz, en otras palabras, sin que nadie se sienta mal, usted es lo que esté perdiendo el tiempo. Ay, Dios mío. Va a pasar los años ahí, te va a quedar sentado en la iglesia, te va a aprender el evangelio, va a hablar mucha lengua, va a danzar, va a hacer de todo. Pero si tú no has nacido de nuevo y no has comprendido que tienes que entregarle el control de tu vida a Cristo, eso es difícil. Uh-huh. Que tienes que dejar tu ego, que tienes que dejar de hablar mentira, que tienes que dejar de engañar, que tienes que tener una sola cara como cristiano. Que los frutos del Espíritu tienen que verse. Sácame los dones de la ecuación. Varón, yo soy profeta. Varón, Dios me usa en tal. Sácamelo de ahí. Y vamos a vivir el Evangelio de Cristo. Y después de eso los dones van a llegar por sí solos. Pero bájate del trono y deja que Cristo esté en el trono. Yo no sé. Hay una mezcla, cuando hablamos de cruz, hay una mezcla entre gloria y sacrificio. Pero yo pienso que usted no puede llegar a la gloria sin el sacrificio. Entonces la gente, Antonín, quiere los beneficios del evangelio, quiere los beneficios del cristianismo, quiere la gloria,
Pero cero sacrificio. Si podemos eliminar el sacrificio, lo hacemos. ¿Por qué? Porque primero, no vende, no es atractivo, no llama la atención y eso no llena iglesia. Vamos a estar claros. Vamos a hacer una gran concentración, cruzada evangelística con el evangelista Wellington Amparo. ¿Y cuál es el tema? Toma tu cruz cada día y síguelo. No, eso no va a estar de nada. Eso no vende. 4 gente van. No, pero ponle un tema llamativo para que tú veas. Cortándole la cabeza a los demonios espirituales. De una vez, el sensacionalismo, Antonín, y te ponen atrás una carabela, un demonio, una sombra, y te lo venden. Pero te ponen en el afiche al organizador del evento, al que va a barrer el evento cuando se acabe el evento, al recogedor de silla, al tramoya, al que pone la luz, a todo el mundo en un afiche. ¿Cuál es la necesidad de eso? Mira, hay una historia muy triste que me tocó ver de cerca. Una madre estaba afectada de salud y tenía 3 hijos. Y ella tuvo que ir, la llevaron a la clínica. Y ella dijo, mire, háganmele a los niños una limonada. Una limonada en este país es un jugo de limón. Una limonada. Y cuando fueron a buscar la nevera, dijo, pero no hay limón, no, hace limón. ¿Cómo va a ser? Una limonada sin limón. Exacto. Por agua fría. No te rías de que es algo muy triste. Eso... Señores, eso significa el cristianismo sin Jesús. Es un picapollo sin pollo. Picapollo ahí que tiene frito, cachú y todo eso, pero no tiene pollo. Entonces, con mucho, aunque no lo creamos, es lo que a veces estamos recibiendo. Un mensaje que difiere mucho de lo que Jesús enseñó, de lo que enseñaron los apóstoles con relación al cristianismo. Y si hay algo interesante, Jesús no andaba buscando multitudes, porque el mensaje de él no era un mensaje tan atractivo, tan bonito. No era un mensaje que cualquiera le gustaría seguir, pero aquellos que entendían que eran pecadores, que necesitaban de Jesús, pues acudían a él. Acudían a él en cierta ocasión. A Jesús le sugieren, Jesús, la gente se está yendo. No sé si el mensaje que estaba predicando era un poquito... Bájale, Jesús, bájale 2, vamos a cambiar la temática. Y él le pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? O sea, no vine a que la gente se sientan bien, vine a confrontarle, a enseñarle el camino para ser salvo. De manera que... con mucha frecuencia vemos eso. Cuando tú estás detrás de la gente y quieres tener mucha gente, perfecto, no hable en contra de lo que le pueda afectar. Pero si predicamos el evangelio de Jesús, van a venir aquellos que entienden que son merecedores del infierno, del castigo eterno, y que solamente en arrepentimiento y fe hacia Jesús pueden ser salvos. Pero si lo que yo quiero es gente, pues vamos a quitar algunos términos y vamos a sacar la cruz de lo que es la predicación, porque yo creo que por ahí anda el asunto. Nos enfocamos en que las personas se sientan bien, se sientan cómodos, darle una terapia en cada predicación, pero no necesariamente que el evangelio transforme sus vidas. Sí. Bueno, tengo 2 preguntas, una para usted y una para usted. Con eso cerramos. Wellington, me gustaría saber cómo tú crees que nosotros pudiéramos volver a poner de nuevo el mensaje de la cruz en los púlpitos. Bueno, volviendo a la palabra. Así, respuesta rápida, regresando a la palabra. Porque es que el cristianismo sin cruz, el cristianismo sin sacrificio no es cristianismo. Y cuando conectamos con la palabra nos vamos a dar cuenta que hay un sacrificio que tenemos que hacer, que es servirle al Señor. Hay una frase que ha perdido como fuerza, pero que era muy popular anteriormente, que se decía, hay que pagar el precio. Y ahí hoy día, no, ¿cuál precio? Ya Cristo pagó el precio, no hay que pagar ningún precio. Y no, hay que pagar un precio para vivir en santidad, porque es mejor estar dándole gusto a los placeres, es mejor estar, qué sé yo, divirtiéndonos por ahí o haciendo cosas que le agradan a nuestra carne. Entonces hay que hacer un sacrificio. El evangelio sin sacrificio no es evangelio. El cristiano que está acorde con los estándares de este mundo donde va, sencillamente hay un problema. Porque ser cristiano y no ser revolucionario, ser cristiano y no ir en contra de la corriente de este mundo,
es una contradicción. Entonces yo pienso que regresar a la palabra, hay que educarse, hay que aprender de la Biblia, hay que buscar la presencia de Dios. Tenemos que volver a los orígenes. Hay que soltar las redes sociales y leer más la Biblia, varón. Ay, Dios mío. Punto final. Ay, Dios mío. Muy fuerte. Bajo fuerte. Anthony, la otra pregunta ya para finalizar. ¿Qué cambios prácticos tú crees que se deben hacer en la predicación actual? Bueno, mi respuesta va en la misma línea del estimado Wellington. Yo creo que si hay algo que ha faltado en la predicación es la palabra de Dios. Yo creo que esta generación como nunca está llena de mucha información. Aquí cualquier teólogo ahora mismo. Ujú. Y ahora con la inteligencia artificial tú manejas al dedillo muchos conceptos que a muchos le costó años aprenderlo. Ahora se aprende rápido. Personas que hablan muy bien organizado. Tenemos mucha tecnología. Sin embargo, la palabra de Dios sigue escaseando. Y yo creo que si no se retoma la Biblia como la máxima autoridad de la iglesia en tema de fe y conducta, pues es imposible que la predicación sea efectiva. Seguiremos quizás predicando mensajes que agradan al oído, que agradan a las personas, pero no necesariamente que produce transformación en el corazón de la persona. Si fuéramos a decir qué le agregaríamos, yo diría retomar con seriedad lo que la santa palabra de Dios establece en ella. Amén. Eso es así. Comezón de oír. En los últimos días, dice la Biblia, habrán gente que tendrán comezón de oír. Entonces hay muchas personas que siempre quieren oír, wow, yo quiero una palabra, una ciencia que yo me transmute, una palabra. Hermanos, eso no es necesario. Toda la palabra está aquí en la Biblia. Usted no tiene que oír una cosa del otro mundo. Entonces esa misma presión, nosotros los líderes se la inyectamos a los predicadores. Varón, yo creo que tú vayas a mi iglesia y cuando tú vayas, tú di una palabra que se abra la tierra. Es lo que va a predicar la Biblia, normal. Entonces, allá hablábamos fuera de cámara que a veces la gente está tan acostumbrada a esto que cuando se predica un mensaje bíblico, un mensaje dirigido por el Espíritu Santo, un mensaje de Dios normal, una palabra de Dios, la gente no conecta. La gente está conectada con lo que hace exaltar sus emociones. En este tiempo nosotros necesitamos palabra viva y real para poder transformar la iglesia y sacarla de esta superficialidad, porque en realidad el cristianismo sin Cristo, hermanos, cristianismo una limonada sin limón. Está Hermano, buena. mire. Yo me quedo con esa. Realmente esa me ha dejado sorprendido. Yo no había visto esa. Pero yo creo que ciertamente hay muchos peligros cuando nosotros hablamos de cristianismo sin cruz. Y eso no nos ha llevado a ningún punto bueno. Nada de lo que debamos sentirnos orgullosos y debamos hablar ahora. Escúchame, hacer la salvedad que no existe cristianismo sin cruz, ¿verdad? Paradójicamente. Sí, pero bueno, es que el problema es ahí caemos. Entonces estábamos hablando del tipo de iglesias que se forman cuando tú llegaste con un mensaje así de diluido, ¿no? La gente cree que está tomando jugo de limón y luego está tomando agua fría. O sea, tenemos un serio problema ahí en esa parte. Pero que el Señor nos ayude, porque realmente estos mensajes los necesitamos. Finalmente, de mi parte, quiero recordar algo rápido mientras tú hablabas, Wellington. Esto ha llegado a un punto tan difícil de uno hablarlo, Antonín. A mí me invitaron a una actividad para predicar, ¿verdad? Y invitaron a otra persona para que después que yo predique, él ministre. Que tú no tienes unción. Es porque tú estás seco. Ellos sabían que tú estabas seco. Sí, pero todo el mundo lo sabe, pero o sea, fíjate cómo ya hoy la predicación no es suficiente, se necesita otra cosa después de predicar. Yo no lo tengo, tal vez tú lo tienes y tú. No, ustedes son a apóstoles mí que alguien dominan. me Yo invitó- pensaba que era el Espíritu Santo que ministraba. En una actividad, alguien me invitó en una ocasión y me dijo, mira, tenemos una actividad como un congreso, yo quiero que tú tengas una declaración ¿Una qué? profética, una declaración Ok, profética. ok. Y dije, declaración profética, yo le dije, pero yo no soy profeta, ni hijo de profeta, siervo de Dios, sí un chin. No me volvieron a llamar, no sé por qué. Él me invitó, pero cuando yo le dije, yo no soy profeta. No, es que hace falta algo más, Wellington. Ya no es, o sea, este tipo de iglesia que estamos hablando, donde hay una dilución de este mensaje de la cruz, ya está hablando en unos mensajes, en un idioma, en un contexto muy alejado de la Biblia, porque ya hemos sacado la cruz. Entonces eso es un peligro.
Y creo que programas como este, Wellington, hacen el aporte, el granito de arena ahí, ¿verdad? Para las generaciones, porque realmente tenemos que despertar y saber qué tan lejos Así o es. cerca de la palabra estamos, porque realmente hay peligros de predicar y vivir un cristianismo sin cruz. Lo dejo a ustedes, palabras finales. Bueno, creo que en estos cortos minutos pues hemos hablado sobre lo que tiene que ver el cristianismo sin cruz. Insisto que no existe cristianismo sin cruz. Y si usted está en el cristianismo y no está involucrado en lo que es la cruz de Cristo, pues está prácticamente en lo que dijimos ahorita, ¿verdad? No es algo que tiene sentido, es algo que está simulando lo que es el cristianismo, porque el Evangelio de Cristo involucra pues negarse, involucra arrepentimiento, involucra someterse a los lineamientos que el Señor dejó establecido, y eso es parte de lo que es la cruz. Fíjese que Pablo dijo en una ocasión a los Corintios: cuando estuve entre ustedes, yo me propuse no saber nada, solamente a Cristo y este crucificado. O sea, Cristo y su crucifixión, la cruz, es el centro mismo del cristianismo. Entonces, Wellington, antes de que tú des tu palabra para despedir, gracias por aceptar la invitación, compartir un poco aquí con el pastor, conmigo aquí, con la audiencia. Encantado, sí. Ahí te dejo ahí con la palabra final. Bueno, en la misma línea, vuelve a la palabra, vuelve al principio. Aférrate a la oración, que eso casi no se habla. Busca la presencia de Dios. Permite que el Señor se entrone en tu vida. Tienes que sacar tu voluntad y permitir que la voluntad de Dios sea que dirija tu vida. El apóstol Pablo, que era políglota, hablaba hebreo, hablaba griego y también arameo. El apóstol Pablo, que estudió a los pies de Gamaliel, que era de la escuela de Hillel, el apóstol Pablo tenía un acervo cultural grande. Dijo: todo eso que yo he aprendido lo tengo por basura, Así porque es. hay sacrificios que hay que hacer. Porque el tú decir que el Señor venga a morar en mi vida y tome el control de mi vida son palabras simples pero profundas. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, un llamado a la juventud de este tiempo: pídele al Señor, al Espíritu Santo, que realmente dirija tu vida, que te ayude a hacer los sacrificios necesarios para que ese ego tuyo sea desplazado y el Señor venga a reinar y vivir un cristianismo original. Eso es así. Señores, esto fue un episodio de esta serie de Regreso a la Cruz. Dios bendiga. Paz. Amén.